El limpiador chilló al darse cuenta de que el avión se movía sin nadie en la cabina. A 102 metros sobre el suelo, la aeronave N77896, un Airbus A320, ascendía constantemente con todos los sistemas operativos, pero el asiento del piloto estaba vacío. El limpiador había abordado para preparar la cabina para el próximo vuelo, solo para descubrir lo imposible: un avión volando solo sin ningún humano a los controles. Me llamo Ricardo Armendáriz. Después de 27 años como investigador principal de accidentes para la Dirección General de Aeronáutica Civil, he documentado cientos de incidentes aéreos, desde fallas menores en el tren de aterrizaje hasta accidentes catastróficos. Pero en todos mis años estudiando la compleja maquinaria del vuelo moderno, nunca me había topado con un caso que desafiara la explicación, como lo que sucedió el 8 de noviembre de 2019 en el aeropuerto de Millard, en Nebraska. Lo que comenzó como procedimientos rutinarios previos al vuelo, evolucionaría hasta convertirse en uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la aviación, uno que la Agencia Federal de Aviación, la Dirección General de Aeronáutica Civil e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional han batallado para explicar. Los informes oficiales permanecen clasificados, pero a través de entrevistas con personal de tierra, controladores de tráfico aéreo y personal de mantenimiento, he reconstruido una narrativa que desafía nuestra comprensión de los protocolos modernos de seguridad aérea y quizás incluso la realidad misma. Eran las 5:38 de la mañana. El amanecer aún no había despuntado sobre el llano paisaje de Nebraska. La temperatura estaba justo por debajo de 0 grados centígrados, con una ligera niebla abrazando la pista. El capitán Tomás Blanco, de 53 años, había llegado para sus chequeos previos al vuelo. Un piloto veterano con más de 19,000 horas de vuelo, Blanco era conocido entre sus colegas como meticuloso y apegado a las normas. Su primer oficial del día, Sandra Rivas, se retrasó por el tráfico y había llamado con anticipación para decir que llegaría aproximadamente 15 minutos tarde. El miembro del personal de tierra, Elías Pérez, fue la primera persona en ver al capitán Blanco esa mañana. Parecía completamente normal, diría Pérez más tarde a los investigadores. Incluso bromeamos sobre el partido de fútbol de los Pumas la noche anterior. Nada parecía raro. Las imágenes de seguridad confirman que Blanco deslizó sus credenciales a las 5:42 de la mañana para acceder a la pista, y nuevamente a las 5:45 de la mañana para ingresar al avión, un Airbus A320 de 12 años operado por Aeroméxico Connect. Lo que sucedió en los siguientes 17 minutos permanece en el centro de este misterio. A las 6:02 de la mañana, la controladora de tráfico aéreo, Melissa Dávila, recibió una llamada del avión. La voz en la radio era tranquila, profesional, inconfundiblemente la de Blanco según quienes lo conocían. Solicitó permiso para comenzar los procedimientos de rodaje, indicando que su primer oficial había llegado y que estaban listos para comenzar la secuencia previa al vuelo. Dávila, sin encontrar nada inusual en la solicitud, otorgó el permiso. Noviembre 77896, autorizado a rodar a la pista 34, respondió, siguiendo el protocolo estándar. El avión comenzó a moverse. Los movimientos fueron suaves, precisos, nada que sugiriera problemas mecánicos. El radar terrestre rastreó el Airbus mientras se dirigía hacia la pista, siguiendo la ruta exacta de la calle de rodaje que se esperaría para la salida de esa mañana. Pero entonces sucedió algo que enviaría escalofríos por la espalda de todos los involucrados en la investigación posterior. A las 6:12 de la mañana, la primera oficial Sandra Rivas finalmente llegó a la terminal, corriendo hacia la puerta donde esperaba abordar su vuelo. Llegaba aproximadamente 24 minutos tarde debido a un accidente en la carretera 180 que había atascado el tráfico por kilómetros. Mientras se apresuraba por la terminal, echó un vistazo por la ventana y se quedó helada en seco. Allí, claramente visible a través de las grandes ventanas de la terminal, estaba su avión, ya rodando hacia la pista. Rivas inmediatamente llamó a control terrestre. Aquí la primera oficial Rivas dijo, con voz tensa por la confusión: ¿por qué se está moviendo el N77896? Aún no he abordado. Hubo una larga pausa en la radio. Tenemos confirmación de que está a bordo, respondió Dávila perpleja. El capitán Blanco confirmó la tripulación completa hace aproximadamente 10 minutos. Eso es imposible, insistió Rivas. Estoy parada en la terminal viendo mi avión rodar sin mí.
La marca de tiempo en las imágenes de seguridad que muestran a Rivas de pie en la ventana de la terminal mientras simultáneamente su avión se movía en la pista se convertiría en una de las pruebas más inquietantes en la investigación que siguió. Dávila contactó inmediatamente al avión. Noviembre 77896, por favor confirme el estado de la tripulación. La respuesta regresó con la voz de Blanco, tranquila e imperturbable. Tierra, aquí N77896, tripulación completa a bordo, continuando rodaje a la pista 34. A estas alturas, Dávila estaba genuinamente alarmada. Pidió a su supervisor, Marcos Herrera, que se uniera a ella en la estación de control, mientras se dirigía una vez más al avión. N77896, tenemos confirmación visual de que la primera oficial Rivas todavía está en el edificio de la terminal. Por favor, confirme quién está en la cabina con usted. No hubo respuesta. Dávila repitió su llamada, esta vez con más urgencia en su voz. Aún nada más que silencio desde el avión que continuaba su camino constante hacia la pista. Herrera inmediatamente emitió una parada en tierra para todos los demás aviones y ordenó a los vehículos de emergencia que interceptaran al N77896 antes de que pudiera llegar a la pista. Pero era demasiado tarde. El Airbus ya se había posicionado en el umbral de la pista 34. N77896, mantenga la posición inmediatamente. No intente, repito, no intente el despegue, ordenó Herrera por la radio. Lo que sucedió después desafía la explicación. El avión comenzó su carrera de despegue. Suave, coordinado, perfectamente ejecutado. El Airbus aceleró por la pista exactamente como lo haría en operaciones normales. Los sensores de proximidad al suelo mostraron el tren de aterrizaje retrayéndose en el momento preciso. El avión subió en el ángulo de ataque óptimo. Todo era perfecto según el libro de texto, excepto por un detalle crucial. Según la primera oficial Rivas, que todavía estaba parada en la terminal, la mitad de la tripulación de vuelo requerida no estaba a bordo. A estas alturas, la administración del aeropuerto había sido alertada de la situación. Se activaron los protocolos de emergencia y se notificó al sector regional de defensa aérea sobre un posible secuestro en curso. 2 F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Nebraska fueron movilizados e interceptarían el avión en 20 minutos si continuaba su ruta de vuelo. Pero antes de que la intervención militar fuera necesaria, ocurrió algo aún más extraño. Aproximadamente a las 6:18 de la mañana, con el avión habiendo alcanzado una altitud de poco más de 90 metros, su transpondedor repentinamente cambió de modo, transmitiendo un código de emergencia. Segundos después, todo contacto por radio con el avión cesó. Entonces, para el asombro de todos los que observaban desde el suelo y en las pantallas de radar, el avión ejecutó un giro perfecto y comenzó a regresar hacia el aeropuerto. La controladora de tráfico aéreo Dávila, ahora acompañada por otros 3 controladores y personal de la administración del aeropuerto, intentó repetidamente establecer comunicación con el avión. N77896, por favor responda. N77896, si puede escucharnos, active el identificador. El transponder del avión brevemente mostró la respuesta de identificación, confirmando que alguien estaba recibiendo sus transmisiones, pero ninguna voz salió por la radio. El Airbus se alineó con la pista y comenzó una aproximación del libro de texto para el aterrizaje. Los vehículos de emergencia se posicionaron a lo largo de la pista, con sus luces parpadeando en la niebla de la madrugada. Los equipos de bomberos se prepararon para lo peor. Oficiales de policía con rifles tomaron posiciones, operando bajo la suposición de que el avión podría haber sido secuestrado. A las 6:29 de la mañana, el Airbus tocó tierra suavemente en la pista 34, sus inversores de empuje activándose en el momento preciso, sus spoilers desplegándose para matar la sustentación. El avión desaceleró normalmente y luego, en lugar de rodar a un área remota como sería el protocolo para un presunto secuestro, regresó directamente a la puerta 7, la puerta exacta desde la que había partido 27 minutos antes. Cuando el avión llegó a una parada completa en la puerta, los motores se apagaron normalmente. La unidad de energía auxiliar del avión se activó como debería al hacer la transición de la energía del motor a la energía terrestre. Cada sistema funcionó exactamente como fue diseñado. Durante varios minutos tensos, nadie se acercó al avión. El equipo de respuesta de emergencia mantuvo sus posiciones, sin saber lo que podrían encontrar dentro. Finalmente, después de que el avión había estado estacionario durante 11 minutos sin comunicación desde la cabina, el coordinador de seguridad del aeropuerto, Jaime Urdiales, tomó la decisión de acercarse.
Dirigido por 4 oficiales armados, un equipo que incluía a urdiales, un paramédico y un mecánico de aviones, se acercó lentamente al Airbus. El avión permaneció inmóvil, con sus motores traqueteando mientras se enfriaban en el aire de la mañana. El procedimiento estándar dictaba que esperaran a que la tripulación de vuelo abriera las puertas desde adentro. Cuando esto no sucedió después de varios minutos, el mecánico, Tristán Galindo, usó sus códigos de acceso de emergencia para abrir la puerta delantera de la cabina desde el exterior. Cuando la puerta se abrió de golpe y las escaleras de aire se extendieron, el equipo se preparó para lo que fuera, o quien fuera, que pudieran encontrar dentro. Lo que descubrieron los perseguiría durante años. La cabina estaba vacía, completamente, totalmente vacía. Sin pasajeros, sin asistentes de vuelo y, lo más inquietante, sin señales del capitán Blanco. La puerta de la cabina estaba abierta. En el interior, los controles no mostraban signos de lucha o actividad inusual. El libro de registro del piloto estaba abierto en la consola central, con la letra pulcra de Blanco documentando el comienzo de los chequeos previos al vuelo. Su firma estaba medio completa, como si hubiera sido interrumpido a mitad de trazo. Su bolígrafo yacía sobre la página, habiendo dejado una pequeña mancha de tinta donde se había caído. El asiento del primer oficial estaba, como se esperaba, desocupado, pero el asiento del capitán también estaba vacío. El capitán Tomás Blanco había desaparecido. Su bolsa de vuelo todavía estaba allí. Su chaqueta colgaba del respaldo de su asiento. Su taza de café medio terminada, aún caliente al tacto, estaba en el portavasos. El piloto automático no estaba activado. Los sistemas del avión mostraron que se habían utilizado entradas de control manual durante todo el vuelo de 17 minutos, desde el rodaje hasta el despegue y el aterrizaje. Alguien o algo había volado ese avión, pero no había nadie a bordo. La búsqueda inicial del avión no reveló nada inusual más allá de la inexplicable ausencia del capitán. No hay signos de lucha, ni sangre, ni indicios de violencia o entrada forzada. Todas las puertas y escotillas habían sido aseguradas desde el interior. El baño estaba desocupado. La bodega de carga estaba vacía y cerrada con llave. Las imágenes de seguridad del aeropuerto mostraron al avión rodando, despegando y aterrizando, pero ninguna cámara externa tenía una vista de las ventanas de la cabina lo suficientemente clara como para confirmar o negar si realmente había alguien en los controles. La investigación que siguió se convertiría en una de las más exhaustivas en la historia de la aviación. El avión fue confiscado y sometido a un extenso examen forense. Cada centímetro de la cabina fue cubierto con polvo para detectar huellas dactilares, frotado para detectar ADN y escudriñado en busca de cualquier evidencia que pudiera explicar lo que había sucedido. Los resultados fueron inquietantes en su normalidad. Las huellas dactilares de Blanco se encontraron exactamente donde se esperarían, en la horquilla, los controles del acelerador, su libro de registro, su taza de café. No hubo huellas dactilares inexplicables, ni signos de que otra persona hubiera estado en la cabina. Las grabadoras de vuelo del avión, tanto la grabadora de voz de la cabina como la grabadora de datos de vuelo, fueron retiradas y analizadas. Aquí es donde el misterio se profundizó aún más. La grabadora de datos de vuelo mostró un funcionamiento completamente normal. Cada entrada de control, cada función del sistema parecía consistente con un vuelo de rutina realizado por un piloto experimentado. El avión había funcionado exactamente como fue diseñado, pero la grabadora de voz de la cabina contó una historia diferente, más escalofriante. Durante los primeros 6 minutos de la grabación, todo pareció normal. Se podía escuchar al capitán Blanco repasando su lista de verificación previa al vuelo, murmurando ocasionalmente para sí mismo mientras verificaba diferentes sistemas. Comportamiento estándar para un piloto que prepara un avión. Luego, a las 5:51 de la mañana, la grabación capturó un sonido que ninguno de los investigadores pudo identificar fácilmente. Se describió de diversas maneras como un zumbido bajo, un tono fluctuante o similar a la interferencia eléctrica, pero de alguna manera más estructurado. Después de este sonido, que continuó durante aproximadamente 42 segundos, la voz de Blanco cambió sutilmente. Aunque el análisis de voz confirmó que todavía era él quien hablaba, su cadencia se volvió más medida, su tono más plano. Continuó con los chequeos previos al vuelo, pero ahora con una precisión casi mecánica. A las 5:57 de la mañana, la grabación capturó a Blanco diciendo algo que envió escalofríos al equipo de investigación. Están entrando por las costuras. El cielo está mal hoy. No hubo respuesta de nadie más,
Ninguna otra voz fue capturada en la grabación. A las 5:59 de la mañana, la voz de Blanco dijo claramente: «Entiendo lo que se requiere». Y luego, lo más inquietante de todo, a las 6:01 de la mañana, justo antes de contactar con control terrestre para solicitar autorización de rodaje, la voz del capitán dijo: «No estoy solo en esta piel». Después de esta declaración, la grabadora de voz de la cabina capturó solo comunicaciones de radio rutinarias con el control de tráfico aéreo, los sonidos normales del funcionamiento del avión y, ocasionalmente, muy débilmente en el fondo, el mismo tono de zumbido no identificable. En ninguna parte de la grabación hubo indicios de lucha, sorpresa o angustia. No hubo sonido del capitán levantándose de su asiento, ni evidencia de que otra persona entrara en la cabina, ni ruidos inusuales que pudieran sugerir lo que le había sucedido. Era como si el capitán Tomás Blanco simplemente hubiera dejado de existir entre un momento y el siguiente, mientras que el avión continuaba funcionando como si él todavía estuviera en los controles. 4 días después de la investigación, ocurrió otro acontecimiento inquietante. Evelyn Robles, miembro del equipo de limpieza nocturno, abordó el avión, que aún se encontraba en un hangar seguro en el aeropuerto de Millard. No se le había informado sobre qué avión limpiar y accidentalmente se le había dado acceso al área restringida. Según las imágenes de seguridad, Robles ingresó al avión a las 2:17 de la mañana. A las 2:41 de la mañana, la seguridad del hangar fue alertada por el sonido de gritos provenientes del interior del Airbus. Cuando el personal de seguridad llegó al avión, encontraron a Robles en un estado de extrema angustia. Después de ser sedada por personal médico, pudo explicar lo que había causado su pánico. Estaba limpiando la cabina, declaró en su entrevista oficial. Todo era normal. Estaba limpiando los interiores, estaba revisando el panel de instrumentos, cuando noté que el cuaderno de bitácora del capitán estaba abierto. No iba a tocarlo, pero le eché un vistazo porque estaba justo ahí, la firma. En este punto, Rodríguez se agitó de nuevo, y los entrevistadores tardaron varios minutos en calmarla. La firma se estaba completando sola, continuó finalmente. El bolígrafo se movía solo, terminando la firma que había sido cortada a mitad de camino. Lo vi pasar. No había nadie allí, pero el bolígrafo se movía, arañando el papel. La declaración de Rodríguez fue inicialmente desestimada como producto de una imaginación sobreexcitada, quizás influenciada por rumores que habían comenzado a circular entre el personal del aeropuerto. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron el cuaderno de bitácora, hicieron un descubrimiento escalofriante. La firma, que antes estaba incompleta, solo Tomás Guy, con una mancha de tinta donde se había caído el bolígrafo, ahora estaba completamente formada. Tomás Guijarro, escrita con lo que los expertos en caligrafía confirmarían más tarde que era consistente con la firma normal del capitán. Las imágenes de seguridad del interior del hangar mostraron a Rodríguez entrando sola en el avión. Nadie más se acercó al avión entre el momento de su entrada y cuando la seguridad respondió a sus gritos. La grabadora de voz de la cabina, que se había dejado instalada durante la investigación inicial, fue revisada de nuevo. Había capturado algo durante esas primeras horas de la mañana. Exactamente a las 2:39 de la madrugada, 12 minutos después de que Rodríguez abordara y 2 minutos antes de que sus gritos alertaran a la seguridad, la grabadora capturó el sonido de un bolígrafo arañando el papel, seguido de una voz susurrante en la que los analistas de audio nunca pudieron ponerse de acuerdo. Algunos oyeron «he regresado», mientras que otros insistieron en que decía «nunca me fui». La investigación continuó durante meses, extendiéndose para incluir a especialistas de varias agencias gubernamentales, expertos en aviación de todo el mundo e incluso físicos que intentaban determinar si algún fenómeno atmosférico o electromagnético desconocido podía explicar los hechos. La familia del capitán Guijarro, mientras tanto, sufrió un tipo particular de tormento. Sin un cuerpo, no podían ni llorar adecuadamente ni aferrarse a la esperanza. Su esposa, Catalina, de 27 años, insistió en que sentía que su marido seguía vivo en algún lugar. Sabría si se hubiera ido, dijo a los periodistas durante la única conferencia de prensa que dio. Pase lo que pase en esa cabina, Tomás sigue ahí fuera.
6 meses después del incidente, sin nuevas pruebas y sin rastro del capitán Guijarro, la investigación oficial se redujo. El avión permaneció en tierra, demasiado valioso como prueba potencial para ser devuelto al servicio, pero demasiado inquietante para que ninguna tripulación quisiera volar. Y entonces, exactamente un año después del incidente, el 8 de noviembre de 2020, la controladora de tráfico aéreo Melissa Donoso, que había estado de servicio durante el evento original y desde entonces se había trasladado al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, recibió una llamada rutinaria de un avión que se acercaba solicitando instrucciones de aterrizaje. Más tarde diría a los investigadores que reconoció inmediatamente la voz, incluso antes de que el piloto identificara su avión. Noviembre 77896, solicitando vectores de aproximación para la pista 11. Era la voz del capitán Guijarro. Donoso, atónita, revisó su pantalla de radar. Efectivamente, había un avión acercándose. Su transpondedor lo identificaba como N77896, el mismo Airbus A320 que había estado involucrado en el incidente un año antes. El avión que, hasta donde ella sabía, todavía estaba confiscado en un hangar en Nebraska. Avión que se identifica como N77896, por favor verifique su información. Logró responder. Esa matrícula no está activa actualmente. Tierra, aquí Tomás Guijarro a bordo del N77896, fue la respuesta. Algo va mal con sus sistemas. Estamos en aproximación final con combustible mínimo. Solicitamos autorización de aterrizaje inmediata. A estas alturas, Donoso había alertado a su supervisor. El radar seguía mostrando el avión, ahora a solo 24 kilómetros del aeropuerto, pero una comprobación apresurada confirmó lo que ella ya sabía. N77896 todavía estaba en el hangar en Nebraska. No había sido liberado, no había sido volado, no había sido autorizado para ningún movimiento en absoluto. Lo que fuera que estuviera transmitiendo ese código de transpondedor y usando la voz del capitán Guijarro no era el Airbus A320 real. Avión que se identifica como N77896, no mostramos ningún plan de vuelo presentado para su llegada. Por favor, indique su origen y destino, instruyó el supervisor de Donoso, siguiendo el protocolo para aviones no identificados. La respuesta envió hielo por las venas de todos los que estaban en la torre de control. Hemos estado volando durante un año, 2 días, 17 horas y 39 minutos. Estamos casi en casa. El punto de radar que representaba el avión fantasma continuó su aproximación hacia el aeropuerto. Alarmantemente, no se pudo hacer ninguna confirmación visual. El personal de la torre con binoculares no pudo ver nada en el sector donde el radar indicaba que el avión debía ser visible. Se enviaron aviones F-16 para interceptarlo, pero cuando llegaron a las coordenadas, el punto de radar había desaparecido. No se encontró ningún avión. No se descubrieron restos, no se informaron condiciones atmosféricas inusuales. La voz, tan inquietantemente similar a la del capitán Guijarro, nunca se volvió a oír. 3 días después, durante una inspección rutinaria del Airbus confiscado que aún estaba asegurado en el hangar de Nebraska, el técnico de mantenimiento Gabriel Ocaña hizo un descubrimiento inquietante. La computadora de gestión de vuelo del avión mostró que los motores habían estado en marcha solo 64 horas antes, precisamente cuando el fantasma N77896 había aparecido en el radar de Ciudad de México. Los indicadores de combustible, que antes mostraban los tanques casi vacíos después del vuelo inexplicado del avión, ahora indicaban que estaban completamente secos. El horómetro, que registra el tiempo de funcionamiento del motor, mostró 3 horas y 12 minutos adicionales que no pudieron ser contabilizados. Y en el asiento del capitán, que había estado vacío durante un año, se encontró un solo pelo gris. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a Tomás Guijarro. La explicación oficial, si se le puede llamar así, fue finalmente documentada como anomalía técnica inexplicable combinada con factores humanos. El caso fue clasificado, el avión fue desensamblado y sus partes nunca fueron usadas de nuevo en ningún otro avión. Pero aquellos de nosotros que estudiamos el caso, sabemos que ninguna falla técnica puede explicar lo que pasó. La grabadora de voz de la cabina, capturando a un piloto diciendo, «No estoy solo en esta piel», antes de desaparecer en el aire. Un avión que vuela con precisión pero sin ningún humano a los mandos. La finalización fantasmal de una firma, presenciada por una limpiadora aterrorizada. Una voz llamando desde un avión fantasma, afirmando haber estado volando durante más de un año.
Quizás lo más inquietante es lo que le pasó a la primer oficial Sandra Ríos, que originalmente iba a estar en ese vuelo con el capitán Guijarro. 6 meses después del incidente, mientras volaba una ruta completamente diferente para una aerolínea diferente, informó haber escuchado la voz del capitán Guijarro por la radio durante su aproximación al Aeropuerto Internacional de Denver. «Sandra, no dejes que te lleven tan bien», dijo la voz supuestamente. «Las costuras entre los mundos se están debilitando». Ningún otro piloto o controlador de tráfico aéreo escuchó la transmisión. Ríos se retiró de volar la semana siguiente. La explicación más racional, la que nos permite a todos seguir abordando aviones sin un miedo paralizante, es que el capitán Guijarro de alguna manera sufrió una grave crisis psicológica. Logró volar el avión mientras experimentaba un episodio disociativo y luego, de alguna manera, escapó tanto del avión como del aeropuerto sin ser visto por ninguna cámara de seguridad o personal. Pero esa explicación no puede dar cuenta de la evidencia física. Entradas de control hechas cuando nadie estaba presente, sistemas operados sin manos humanas, un avión que parece haber existido en 2 lugares a la vez, y los extraños fenómenos que continuaron ocurriendo alrededor de N77896 mucho después de la desaparición de Guijarro. En 27 años investigando incidentes de aviación, he aprendido que no todo lo que sucede en nuestros cielos puede ser explicado por fallas mecánicas o errores humanos. A veces, en el estrecho espacio entre lo que sabemos y lo que tememos, algo más toma el control. Algo que quizá nunca fue pensado para interactuar con nuestra tecnología o nuestra comprensión de la realidad física. Ya no vuelo en aviones comerciales. No puedo obligarme a sentar en un tubo de metal sellado viajando entre mundos nunca más. No desde que visité ese hangar en Nebraska y vi la computadora de gestión de vuelo de N77896 activarse brevemente por sí sola, mostrando por solo un momento un plan de vuelo con un destino imposible. La pantalla mostraba origen, Millard, destino, el espacio entre. Hasta el día de hoy, nunca se ha encontrado ningún rastro del capitán Tomás Guijarro. Pero cada año, el 8 de noviembre, los controladores de tráfico aéreo en aeropuertos aleatorios de todo el Medio Oeste informan de contactos de radar breves e inexplicables con un avión que transmite el identificador N77896. Los contactos duran solo segundos y nunca se confirma visualmente ningún avión. Y a veces, en las primeras horas de la mañana, cuando el límite entre la noche y el día es más delgado, los controladores informan haber escuchado una voz que suena notablemente como la del capitán Guijarro, repitiendo el mismo mensaje críptico. Todavía estamos volando. Las costuras se están cediendo. Todos ustedes se unirán a nosotros eventualmente. Imagínate, en una noche de luna llena, el viento aullando como un lamento de ultratumba, te encuentras en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el eco de leyendas antiguas resonando en tus oídos. Una leyenda cuenta sobre el charro negro, un espectro que ofrece tratos imposibles a cambio del alma. De repente, un susurro en la frecuencia, una voz que te hiela la sangre. Noviembre 77896, solicitando pista. ¿Qué harías si fueras el controlador de tráfico aéreo que recibiera esa transmisión final de un avión fantasma? ¿Lo descartarías como algún tipo de engaño elaborado o mal funcionamiento técnico? ¿O considerarías la posibilidad de que a veces, en la vasta inmensidad de nuestros cielos, los límites entre lo que entendemos y lo que tememos se vuelven peligrosamente delgados? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones sobre misterios de la aviación que las autoridades preferirían que permanecieran enterrados en archivos clasificados. Quizás, la próxima vez hablemos de la leyenda del vuelo de La Llorona, donde se dice que una aeronave desaparecida aparece en noches tormentosas, guiada por los lamentos de una mujer que busca a sus hijos perdidos. ¿Te atreves a escuchar?